¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser la esposa del hombre más infiel del universo cuando ese hombre resulta ser el rey de los dioses y tú no puedes divorciarte de él? Hoy vamos a conocer a Hera, la reina del Olimpo, diosa del matrimonio, protectora de las esposas fieles y probablemente la diosa con más razones para estar furiosa en toda la mitología griega. Porque mientras Hera defendía la santidad del matrimonio, su esposo Zeus la traicionaba una y otra vez. Y cuando no podía castigar al rey de los dioses, ¿a quién crees que desataba su ira? Esta es la historia de una diosa atrapada entre el deber, el orgullo y una venganza que no conocía límites. Hera nació como hija de los titanes Cronos y Rea, lo que la hacía hermana de Zeus, Poseidón, Hades, Deméter y Hestia. Como ya sabemos de la historia de Zeus, Cronos tenía la encantadora costumbre de tragarse a sus hijos para evitar una profecía. Hera fue una de las primeras en ser devorada. Pasó años atrapada en la oscuridad del estómago de su padre hasta que Zeus, el único hijo que escapó, preparó una poción que hizo vomitar a Cronos. Hera emergió completamente crecida, hermosa y profundamente marcada por la experiencia. Algunos dicen que esos años de cautiverio le enseñaron a soportar situaciones imposibles, una habilidad que necesitaría en su futuro matrimonio. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Sigamos con la historia. Después de la titanomaquia, cuando Zeus y sus hermanos se dividieron el cosmos, Zeus se fijó en Hera. Pero, a diferencia de sus futuras conquistas, con Hera no podía simplemente transformarse en un animal y llamarlo romance. Hera era una diosa olímpica, su igual en nacimiento, y no iba a caer fácilmente. Zeus la cortejó durante 300 años. ¡300 años! Pero Hera lo rechazaba una y otra vez. No porque no lo amara, sino porque conocía su naturaleza. Ya había visto sus aventuras con otras diosas y ninfas. Sabía exactamente qué tipo de esposo sería. Finalmente, Zeus recurrió a un truco. Se transformó en un pequeño cuclillo mojado y tembloroso durante una tormenta. Hera, con su naturaleza compasiva, recogió al pájaro y lo acurrucó contra su pecho para calentarlo. En ese momento, Zeus reveló su forma divina y digamos que la situación se volvió comprometedora. Hera, sintiéndose deshonrada y vulnerable, finalmente aceptó casarse con Zeus para salvar su reputación. Fue una boda espectacular en el jardín de las Hespérides, con todos los dioses como testigos. Gea, la tierra, regaló un árbol de manzanas doradas. Se celebró durante 300 años, y así comenzó el matrimonio más disfuncional de la historia divina. Como esposa de Zeus, Hera se convirtió en la reina del Olimpo y diosa del matrimonio, el nacimiento y la familia. Era la protectora de las mujeres casadas, la que bendecía las bodas legítimas, la guardiana de la fidelidad conyugal. La ironía era cruel. Ella defendía todo lo que su propio matrimonio violaba constantemente. Hera era increíblemente poderosa. Tenía su propio trono en el Olimpo. Su voto contaba en las decisiones divinas, y los mortales la adoraban en templos magníficos por toda Grecia. Su símbolo era el pavo real, con sus 100 ojos que todo lo veían, representando su vigilancia eterna. Y créeme, necesitaba esos ojos para seguirle el rastro a Zeus. De su matrimonio con Zeus, Hera tuvo 4 hijos legítimos: Ares, el dios de la guerra; Hebe, la diosa de la juventud; y Litia, diosa del parto; y Hefesto, el dios herrero. Aunque hay versiones que dicen que Hera concibió a Hefesto sola, sin Zeus, en un acto de venganza por todas las veces que Zeus tuvo hijos sin ella. Y hablando de Hefesto, hay una historia interesante.
Cuando nació, era tan feo que Hera lo arrojó del Olimpo por vergüenza. El bebé cayó durante un día entero hasta estrellarse en el océano, quedando cojo para siempre. Así que Hera no era exactamente la madre del año tampoco. Pero en su defensa, vivir con Zeus convertiría a cualquiera en una persona complicada. Comencemos con Io, una hermosa sacerdotisa de Hera. Sí, leíste bien, una sacerdotisa de Hera. Zeus la sedujo dentro del propio templo de su esposa. Cuando Hera sospechó y bajó del Olimpo para investigar, Zeus rápidamente transformó a Io en una hermosa vaca blanca. ¡Qué hermosa vaca!, dijo Hera, fingiendo inocencia. ¿Me la regalas, esposo querido? Zeus no podía negarse sin revelar su engaño, así que le entregó la vaca. Hera entonces asignó a Argos Panoptes, un gigante con 100 ojos que nunca dormían todos al mismo tiempo, para vigilar a la vaca día y noche. Pobre Io, atrapada en cuerpo de vaca, vigilada por un gigante de 100 ojos, Zeus finalmente envió a Hermes para liberar a Io. Hermes tocó música tan hermosa que los 100 ojos de Argos se cerraron por primera vez y entonces lo decapitó. Hera, furiosa, tomó los 100 ojos de Argos y los colocó en las plumas de su pavo real, donde permanecen hasta hoy. Pero la venganza de Hera no terminó ahí. Envió un tábano gigante para que persiguiera a Io por todo el mundo conocido. La pobre vaca vagó en Grecia, Egipto, cruzó el mar que lleva su nombre, el Bósforo, que significa vado de la vaca, torturada por picaduras constantes hasta que finalmente Zeus le rogó a Hera que mostrara piedad. Leto era una titánide gentil y hermosa que cometió el error de quedar embarazada de Zeus con gemelos, Apolo y Artemisa. Cuando Hera se enteró, desató una venganza tan elaborada que haría temblar a cualquier villano de película. Hera decretó que Leto no podría dar a luz en ningún lugar donde brillara el sol. Ninguna tierra firme podría recibirla. Envió a la serpiente gigante Pitón para perseguir a Leto por toda la tierra. La pobre titánide vagó durante meses, rechazada en cada isla y costa, embarazada y aterrorizada mientras las contracciones comenzaban. Finalmente, Leto encontró Delos, una isla flotante que técnicamente no era tierra firme. Allí dio a luz, primero a Artemisa, quien inmediatamente ayudó a su madre a dar a luz a su hermano Apolo. Pero Hera no había terminado. Retuvo a Ilitía, la diosa del parto, su propia hija, haciendo que el trabajo de parto de Leto durara 9 días y 9 noches de agonía. Cuando Apolo creció, vengó a su madre matando a Pitón. Ese acto lo convirtió en uno de los dioses más importantes del Olimpo. Pero el sufrimiento de Leto nunca fue olvidado. Sémele era una princesa mortal de Tebas que se enamoró de Zeus. Quedó embarazada con el futuro dios Dioniso. Esta vez, Hera decidió ser creativa. Hera se disfrazó de una anciana amiga de Sémele y le susurró dudas. ¿Estás segura de que tu amante es realmente Zeus? Cualquier hombre podría decir eso. Pídele que se revele en su verdadera forma divina. Si realmente te ama, lo hará. Sémele, ingenua y enamorada, le pidió a Zeus que le concediera un deseo sin revelar cuál era. Zeus, que nunca aprendía, juró por el río Estigia que le concedería cualquier cosa. Sémele entonces pidió ver su verdadera forma divina. Zeus rogó, suplicó que pidiera otra cosa, porque sabía la verdad. Ningún mortal puede contemplar la verdadera forma de un dios olímpico y sobrevivir. Pero había jurado por el Estigia, el juramento más sagrado. No podía retractarse. Zeus se reveló en su gloria completa. Rayos, truenos, fuego divino. Sémele se incineró instantáneamente, consumida por el poder que no podía soportar. Zeus apenas logró rescatar al bebé nonato de las cenizas y lo cosió en su propio muslo para completar la gestación.
Así nació Dioniso, el dios nacido 2 veces. Hera había usado las propias reglas divinas de Zeus para destruir a su amante. Venganza a nivel maestro. Pero ninguna venganza de Hera fue tan prolongada, tan cruel, tan implacable como la que desató sobre Heracles, el hijo que Zeus tuvo con la mortal Alcmena. Desde el momento de su concepción hasta su muerte, Hera hizo todo lo posible por destruirlo. Todo comenzó cuando Zeus alardeó de que su próximo hijo en nacer en la línea de Perseo sería el rey de Micenas. Hera, furiosa, retrasó el nacimiento de Heracles y aceleró el de su primo Euristeo, asegurándose de que Euristeo naciera primero y reclamara el trono. Heracles sería su sirviente. Cuando Heracles tenía apenas 8 meses, Hera envió 2 serpientes gigantes para matarlo en su cuna. Pero el bebé, con fuerza sobrehumana, estranguló a ambas serpientes con sus propias manos. Fue la primera señal de que este mortal no sería fácil de destruir. Heracles creció fuerte, heroico, admirado. Se casó con Megara y tuvo hijos. Parecía que finalmente encontraría la felicidad. Entonces, Hera actuó con su golpe más despiadado. Envió una locura divina sobre Heracles. En su demencia, Heracles no reconoció a su propia familia. Creyendo que eran enemigos, mató a su esposa y a sus hijos con sus propias manos. Cuando la locura se disipó y Heracles vio lo que había hecho, el horror casi lo destruye. Para expiar su crimen, aunque no fue su culpa, Heracles fue condenado a servir a su primo Euristeo y realizar 12 trabajos imposibles. Y adivina quién estaba detrás de cada trabajo asegurándose de que fueran lo más mortales posible. Exacto, Hera. Matar al león de Nemea con piel impenetrable. Decapitar a la hidra de 9 cabezas que crecían de nuevo. Capturar al jabalí de Erimanto. Limpiar los establos de Augías en un día. Cada tarea diseñada para matarlo. Y cuando Heracles las completaba todas, Hera encontraba tecnicismos para que no contaran y tuviera que hacer más. Incluso después de completar los trabajos, Hera no se detuvo. Envió tormentas cuando navegaba, sembró conflictos en su camino, hizo su vida miserable hasta su último aliento. Solo cuando Heracles murió y fue elevado al Olimpo como dios, Hera finalmente hizo las paces con él. Algunos dicen que incluso le dio a su hija Hebe como esposa, pero el daño ya estaba hecho. Veo que aún sigues aquí. Te agradecería un me gusta y dar en suscribirte. Sigamos con la historia. Hubo un momento en que Hera se cansó. Cansada de las infidelidades, cansada de ser ignorada, cansada de no poder castigar a Zeus directamente. Así que hizo algo audaz. Organizó una rebelión. Junto con Poseidón, Apolo y Atenea, Hera conspiró para derrocar a Zeus. Una noche, mientras Zeus dormía, lo ataron a su cama con cadenas mágicas que ni siquiera él podía romper. 100 nudillos lo mantuvieron prisionero. Los rebeldes planeaban forzarlo a ser un mejor rey o reemplazarlo. Pero cometieron un error. Comenzaron a discutir sobre quién gobernaría en su lugar. En ese momento, Tetis, una ninfa marina leal a Zeus, llamó al hecatónquiro Briareo, un gigante de 100 manos. Con sus 100 manos, Briareo deshizo los 100 nudos en segundos. Zeus quedó libre. La ira de Zeus fue apocalíptica. Castigó a todos los conspiradores, pero reservó el peor castigo para Hera. La colgó del cielo con cadenas de oro, con yunques atados a sus pies. Allí quedó suspendida, en agonía, mientras los otros dioses rogaban por su liberación. Zeus solo la liberó cuando ella juró por el Estigia que nunca volvería a rebelarse contra él. Hera había aprendido una lección cruel. Podía vengarse de las amantes y los bastardos, pero nunca, jamás podría tocar a Zeus directamente. Su poder tenía límites, el de él no. La lista de venganzas de Hera
es extensa. Transformó a Calisto en Osa después de que Zeus la sedujera. Convirtió a Eco, la ninfa que distraía a Hera con charlas mientras Zeus se escapaba, en una criatura que solo podía repetir las últimas palabras de otros. Impidió que Lamia, otra amante de Zeus, durmiera jamás, condenándola a una existencia de insomnio eterno. Persiguió a los argonautas porque Jasón era descendiente de una de las conquistas de Zeus. Intentó destruir a Troya porque el príncipe Paris no la eligió como la diosa más bella en el juicio de Paris. Hera era implacable, creativa y absolutamente despiadada en sus venganzas. Pero aquí está la cuestión. Nunca, ni una sola vez, castigó a Zeus directamente después de su fallida rebelión. Siempre eran las mujeres y los hijos quienes sufrían. Era más fácil, más seguro y enviaba un mensaje. Hera vivió una existencia de contradicciones dolorosas. Era la diosa del matrimonio en un matrimonio roto. Protegía a las esposas mientras castigaba a las amantes que a menudo eran víctimas también. Defendía la santidad de la familia mientras atormentaba a niños inocentes nacidos de las infidelidades de su esposo. Los antiguos griegos la adoraban y le temían en igual medida. Las mujeres casadas oraban a ella por protección y bendiciones matrimoniales, sabiendo que Hera entendía su sufrimiento mejor que cualquier otra deidad. Pero también sabían que su ira podía ser terrible, caprichosa y a menudo injusta. La historia de Hera es profundamente trágica. Aquí tenemos a una de las diosas más poderosas del Olimpo, reina de los cielos, y sin embargo estaba atrapada en un matrimonio que la hacía miserable. No podía divorciarse, sería impensable para una diosa del matrimonio. No podía castigar a su esposo sin consecuencias terribles, y no podía simplemente ignorar las infidelidades porque su orgullo y su posición no lo permitían. Así que Hera canalizó su dolor, su humillación, su furia hacia aquellos que no podían defenderse contra ella. Era una diosa herida, golpeando hacia abajo en lugar de hacia arriba. Y eso la convierte en uno de los personajes más complejos de la mitología griega. Ni héroe ni villana, sino algo mucho más humano. Hera nos recuerda que incluso los dioses pueden estar atrapados en situaciones imposibles, que el poder sin opciones sigue siendo una prisión, y que a veces la persona más poderosa en la habitación es también la más vulnerable. ¿Qué nos enseña la historia de Hera? Nos muestra el peligro de dirigir nuestra ira hacia los objetivos equivocados. Hera estaba justificadamente furiosa, pero castigaba a las víctimas en lugar del victimario. Zeus era el infiel, pero las amantes y los hijos pagaban el precio. Esta es una lección atemporal. Cuando somos heridos, es fácil desatar nuestra rabia sobre aquellos que no pueden devolver el golpe, pero la verdadera valentía está en confrontar la fuente real de nuestro dolor, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso. Hera también nos enseña sobre las prisiones que construimos alrededor de nosotros mismos. Ella eligió quedarse en un matrimonio que la destruía porque su identidad estaba completamente entrelazada con su rol como esposa de Zeus. No podía imaginar ser Hera sin ser la esposa del rey de los dioses. A veces las cadenas más fuertes son las que forjamos nosotros mismos con nuestras propias expectativas, nuestro orgullo y nuestro miedo a lo desconocido. Así que la próxima vez que sientas furia por una traición, pregúntate, ¿estoy castigando a la persona correcta? ¿O estoy tomando el camino más fácil? Y recuerda que ninguna posición, ningún título, ninguna corona vale la pena si te convierte en prisionero de tu propia vida. Hera era la reina del Olimpo, pero nunca fue libre. Si te impactó esta historia oscura de la diosa más incomprendida del Olimpo, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios, ¿crees que Hera estaba justificada en sus venganzas?
¿O fue demasiado lejos? ¿Y qué otro personaje mitológico quieres que exploremos? Nos quedan varias historias por contar. Nos vemos en el Olimpo mortal.